most glorious Lord, you sent your Son from heaven to earth to die for me. Hola amigos de María Visión, bienvenidos a un espacio más de Apologética, Razones de Nuestra Esperanza. Soy Rafael Piña Valdés. Es para mí, como cada semana que tenemos oportunidad de encontrarnos, una gran alegría, pero sobre todo un gran honor poder compartir con ustedes las razones de nuestra fe. Todo eso que nos hace ser católicos y, por qué no decirlo, sentirnos orgullosos de serlo. Les envío un cordial y apretado saludo a todos los que siguen María Visión a lo largo y ancho del bellísimo continente americano, de Estados Unidos hasta Argentina, pasando obviamente por la República Mexicana, México lindo y querido, y a todos ustedes que también nos siguen en España, en alguna otra región del mundo a través de nuestra señal satelital o del internet. Les recuerdo que María Visión se ve 24 horas al día en vivo en internet en www.mariavision.com. También un abrazo a todos los que siguen por este medio. Y bueno, simplemente decirles que este es un espacio en el cual tratamos de manera muy simple y sencilla de exponer los fundamentos de la religión católica, para que ya de primera mano todo aquel que sea creyente o no tenga elementos para juzgar si se une o no, para juzgar si se convence o no, pero de primera mano, lo que la Iglesia enseña. Hemos hecho un compromiso de fidelidad absoluta al magisterio de la Santa Iglesia Católica, y si en algún momento decimos algo que está fuera de esa enseñanza, admitimos de antemano nuestro error y nos sometemos a lo que la Iglesia dice siempre. Si ustedes siguen este espacio con regularidad, ya saben que el día de hoy hay invitado. ¿Por qué lo saben? Porque estoy sentado. Habitualmente estoy de pie. Así que ya no voy a hacer más preámbulo porque el tiempo apremia, el invitado es muy especial y el tema es todavía más especial y le queremos dedicar muchísimo tiempo a eso. Así que les presento con muchísima alegría y con muchísimo honor al padre Vincent Miró, misionero siervo de los pobres. Padre, bienvenido a esta tu casa, María Visión, y a Apologética, que también es tu casa. Bien hallado, Rafa. Ya sabes que para mí es verdaderamente un gozo espiritual, sobre todo, estar aquí en Apologética y sobre todo volver a mi casa, María Visión. A tu casa, María Visión. A mi cuna. Aquí nació mi vocación sacerdotal, ¿no? Padre, dinos en un minuto, literalmente. Literalmente, sí, porque si no... Porque habrá quien no te conozca. En un minuto, sí, dinos por qué dices que aquí nació tu vocación y muchas personas dirán, ¿cómo es eso? Cuéntanos brevísimamente esa historia. Pues mira, yo en el año 1993, cuando empezó María Visión en Toluca, pues estaba ayudando en algunos de los programas, así, pues desde hacer cámaras hasta contestar teléfonos, porque en esa época faltaba mucho el personal. Y mi mamá, Cristian Minelli, tenía un programa para niños, Vive Jesús. Ella fue la que abrió oficialmente la señal de María Visión con su programa para niños. Había en la noche un programa para adultos y faltaba el programa para jóvenes. Así que a mí me pidieron en enero del siguiente año, es el 94, si quería empezar un programa para jóvenes. Y empecé el 2 de febrero de 1994, el primer programa católico para jóvenes que se llamaba Chavos Banda. Entonces, pues eso me ayudó muchísimo para tener un verdadero encuentro con Jesús, para conocer su palabra y para descubrir que había ciertas cosas en la vida de un católico que solamente un sacerdote podía hacer. Por ejemplo, perdonar los pecados y darle el cuerpo de Cristo, ¿no? Entonces, después de una lucha interior muy impresionante que viví dentro de María Visión, no por María Visión, ¿no?, sino que el Señor me estaba llamando y yo estaba pues con ese dilema, ¿no? ¿Le sigo sirviendo en María Visión a Dios o es que Él quiere más de mí? Y al final, gracias a Dios, di mi brazo a torcer. Qué bueno. Y tuve que dejar pues cosas que amaba, ¿no? Como estar en María Visión, mi México lindo y querido, la familia, todo, para hacerme misionero siervo de los pobres y después continuar este camino tan hermoso, esta aventura impresionante con Cristo. Y mira qué bonito, ¿no, Rafa? Que a distancia de 17 años, el Señor me conceda seguir volviendo aquí a María Visión y poder compartir con ustedes pues la alegría de ser católico. Padre, tú has sido invitado frecuente en María Visión. Bueno, tú fuiste conductor, ahora eres invitado frecuente en este programa, has estado algunas veces. ¿Cuánto tienes ya de sacerdote? Si Dios quiere, el siguiente año cumplo 10 años. 10 años, casi una década ya. Casi una década. ¿Y dónde es tu residencia habitual? Yo vivo en el Cusco. Vivo en Cusco, en Perú. Soy actualmente el rector del seminario menor de la comunidad y es lo que me lleva todo mi tiempo y estoy feliz. Uno me puede decir, pero padre, ¿tú eres misionero y estás de rector del seminario? Pues sí, porque el misionero principalmente es el enviado
y a mí me han enviado a que cumpla la voluntad de Dios siendo rector de este seminario. Estoy seguro que si lo hiciera otro lo haría mucho mejor, pero bueno, a mí es lo que me han pedido. Y pues algunas otras cositas ahí de la formación con los sacerdotes en la diócesis, en la arquidiócesis del Cusco, ¿no? Me han encomendado también la dirección espiritual de los seminaristas diocesanos. Entonces, pues ahí estoy, totalmente en la formación sacerdotal. Pues ahí está. Usted, si no conocía al Padre Vincent, ya tuvo una breve idea de quién es él. Yo le invito, por favor, que se quede el día de hoy, que se quede durante este programa, porque vamos a hablar de un tema apasionante, tan apasionante como interesante. El tema de hoy es el sacramento de la nueva evangelización. ¿Este sacramento cuál es? Bueno, el sacramento lo hemos tomado del cardenal Dolan, Sí. cardenal norteamericano, el sacramento de la reconciliación, el sacramento de la confesión. Padre, para empezar este diálogo, que esperemos Sí. dé mucho fruto, yo quiero invitar antes a nuestros amigos que si tienen preguntas, para Claro. que las envíen de una vez. Sí, Que sobre si la ti- confesión. Tienen preguntas sobre la confesión, sobre el sacramento de la reconciliación, lo que sea que tenga que ver con este sacramento, escríbanos al correo electrónico apologética@mariavision.com, se lo repito, apologética@mariavision.com, o ponga la pregunta en la página de Facebook de este programa, busque Apologética Razones de Nuestra Esperanza, programa de televisión, allí hay un espacio donde dice, pon aquí tu pregunta, allí la pueden poner como un comentario, o también vía telefónica, los teléfonos de Mariavisión están a su disposición, llámenos y dejen sus preguntas. Trataremos de dedicar un buen espacio de este programa a responderlas. Sí, también sabiendo que algunas veces si no la respondemos, porque además de que llegan muchísimas, a veces nos parece que llegó la pregunta y en el transcurso del programa la hemos contestado, ¿no? Sí. Y por eso, para no quitar a lo mejor el... O que muchas personas preguntan algo que va por la misma línea. Sí. Entonces tal vez no escuchen su nombre, O su pregunta exactamente cómo va, pero va por allí, ¿no? va por allí exactamente. Bueno, a ver, padre, ¿qué te parece si empezamos Órale. con esto? El De una sacramento vez. de la reconciliación. Hablar de reconciliación y de confesión es hablar de perdonar pecados, pero antes de eso, hablar pecado es hablar de no ser santo. Sí, Y yo creo que en este mundo entendemos, sobre todo los católicos, yo creo, porque si lo entendiéramos nosotros, el mundo lo entendería. sí. Sobre todo nosotros entendemos muy mal qué es eso de la santidad y eso de ser santo. ¿Qué es eso de ser santo? Rafa, es el meollo del asunto, ¿no? Porque desafortunadamente en una época se ha resaltado tanto que lo que es pecado y que no podemos hacer porque es pecado, que nos hemos perdido la mejor parte de nuestra religión, que es justamente la santidad y lo que sí se puede hacer, ¿no? Nunca me voy a olvidar de este profesor en el seminario, que era nuestro profesor de moral, y que nos enseñaba que los mandamientos no son el máximo a aspirar en la vida cristiana, sino son solamente como los bordes del camino, que si tú haces lo que no tienes que hacer, por ejemplo, no mentir, sabes que si mientes, estás fuera del camino, pero en ningún momento se te prohíbe decir la verdad, Claro. que es un camino muchísimo más amplio Más bello. y más apasionante, ¿no? Estar siempre dedicado y consagrado a la verdad. Y entonces creo que en esa óptica, entender la vida cristiana es totalmente distinta a una vida de prohibiciones, ¿no? Y entonces, pues sí, ya sé lo que vas a sacar, nuestra querida carta a los Efesios, ¿no? ¿Cómo sabes? ¿No ibas a otra cosa? Sí, no, voy a eso. ¿Vas a Efesios? Sí. Entonces, porque justamente es recuperar que Dios, desde la creación del mundo, lo que ha pensado para nosotros es la santidad. Desde la creación del mundo. Mira lo que dice, bueno, lo sabes muy bien, hay que Sí. compartirlo. La carta de Pablo a los Efesios, en el capítulo 1, a partir del versículo 3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos en Cristo, por cuanto nos ha elegido en Él antes de la fundación del mundo, para ser santos e inmaculados en su presencia, en el amor, eligiéndonos de antemano para ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Amén. A ver, Y- ¿es real esto? Por supuesto, Que Dios Rafa. nos ha elegido desde antes de la fundación del mundo para ser santos e inmaculados en el amor, en su presencia. En su Hijo. En su presencia, en el amor, y Sí, en su Hijo. y en su Hijo. O sea, lo más importante aquí es que la santidad que Dios quiere para nosotros tiene un modelo y tiene una realización. No es una santidad espacial, etérea, que no se puede llevar a cabo, sino el modelo es Jesucristo. Por eso es que durante muchos siglos en la Iglesia
siempre se ha entendido la santidad o la vida cristiana como una imitación de Cristo. Hasta hay un libro espiritual fantástico, el de Tomás de Kempis, que es la imitación de Cristo, ¿no? Y lo que busca es que nuestra vida se parezca lo más posible a Jesucristo. Ahora, hay elementos muy importantes en lo que acabas de leer, ¿no? El primero, que la santidad no es fruto de nuestro esfuerzo personal, sino que es fruto de la gracia y del beneplácito de Dios. Es una palabra hermosa, ¿no? Dios ha querido, y porque lo ha querido, lo ha hecho. No es una cuestión de esfuerzo. No. ¿Ha habido herejías en la historia de la iglesia que quieren ver como que todo lo que se necesita es poner esfuerzo y poner voluntad? ¿El jansenismo, por ejemplo? Por ejemplo. El pelagianismo también. Pelagio, que decía, los sacramentos... Y el semipelagianismo. Los sacramentos no son necesarios, solamente... Exactamente. El querer es poder, ¿no? Y se escucha mucho. Exacto. Y eso no tiene nada de católico. Querer es poder, no es católico. Cuando hablamos de santidad, eso no va. No va, porque justamente lo que estamos diciendo, Dios nos llama, nos separa. También podríamos decir que la palabra santidad quiere decir poner aparte, o sea, reservarse para Él. Nos quiere hacer santos porque tenemos un modelo que es Jesucristo y tenemos un medio específico para hacerlo, que es siendo hijos, como lo era Jesucristo. La filiación. Sí. La filiación entonces está íntimamente vinculada con la santidad. Exactamente. Y ahora, vamos a aterrizarlo, ¿no? ¿Qué es el ser santo, no? ¿O quién es el santo? Tú me das una definición bíblica impresionante. A ver, Rafa, por favor. ¿Quién es el santo? Bueno, yo digo, no digo yo, la Escritura dice, ser santo es aquel que Dios lo hace santo a través de una relación de alianza. ¿Y cómo se lleva a cabo esa relación de alianza? A lo mejor yo puedo poner mi contribución, ¿no? Vamos a ver. Cuando nosotros estamos en una situación de la vida, vamos a suponer, Rafa, que yo llego tarde al programa, ¿ya? Yo llego tarde al programa. Entonces, cuando tú me preguntas, padre, ¿pero qué ha pasado? En ese momento empieza a funcionar mi conciencia y dice, a ver, tú puedes inventarte una historia mafufa para decir por qué has llegado tarde y ponerte una mentirota del tamaño del planeta Tierra, pero que te va a hacer quedar muy bien, ¿eh? O bien puedes decir la verdad que a lo mejor te va a humillar, ¿no? Y te va a dejar un poco al descubierto. Ahora, ¿es algo que solamente proviene de mí esa advertencia? No. Dios mueve la conciencia y el corazón del hombre en cada momento y la mueve hacia el bien. O sea que todo eso que pasó en mi cabeza no pasó solamente por mi virtud, sino pasó porque Dios estuvo moviendo mi corazón y mi mente. Ahora yo, Padre Vincent, delante de la gracia que estoy recibiendo, que es ese Dios que se mete y que me mueve hacia el acto bueno, tengo dos opciones. O rechazar esa gracia. Ojo, Dios no me la está ofreciendo, Rafa. Me la está dando. Ante una cosa que te ofrecen, tú no la rechazas. Sino simplemente, pues no, yo paso, ahorita no tengo ganas. Sino que es una gracia que Dios da, yo la puedo rechazar o puedo bien colaborar con ella, o sea, secundar ese impulso de Dios para que yo diga la verdad a pesar de que voy a quedar en evidencia, a pesar de que me van a humillar, pero porque he visto la verdad en todo su esplendor. Cuando yo soy una persona que sigue de manera habitual ese empuje de la gracia en mi corazón, soy un santo. Entonces, tú fíjate lo hermoso que es esto, Rafa, porque nosotros medimos muchas veces nuestro comportamiento con las cosas que podemos hacer y que no podemos hacer. Y decimos, ay, es que hice esto y esto y esto y esto. ¿Pequé? Y cuando la gente me pregunta, padre, ¿es qué pecado? Le digo, pues yo no lo sé. Lo sabrás tú, ¿no? Tú lo sabrás. Tú lo sabrás. Yo no puedo meterme en su conciencia y ver si ha rechazado la gracia. Entonces, creo que aquí nos vamos a un discurso mucho más amplio que el solo los mandamientos. Ojo que no estoy quitando los mandamientos, sino estoy diciendo solo los mandamientos. Es mucho más que eso. Es mucho más. A mí me mueve la gracia de Dios. Y yo tengo 10 criterios para saber por dónde nunca me va a mover la gracia. ¿Y hacia dónde es? Hacia mentir, hacia hablar mal, hacia robar, y aquí podemos hacer todo el repaso de los 10 mandamientos. Pero esos serían, digamos, los límites inferiores. Claro, el mínimo. El mínimo, pero de ahí al cielo hay... Una gama de posibilidades. Una gama de posibilidades de hacer el bien y de ser santo que supera con mucho el simplemente no pecar. Ahora, es que tengo... Adelante, no tenemos que dar pasos. Vamos avanzando. Habiendo definido así la santidad, entendería yo, y lo voy a tratar de poner muy simple, que más que romper una regla, más que no cumplir con un mandamiento, el pecado entonces va a ser
romper con una relación con el Padre. Exactamente. Romper o negar, Sí. rehusar, rechazar esta filiación que Dios me ofrece. Exactamente. Vamos a poner el mismo ejemplo. Yo digo, no quiero decir la verdad. Y en ese momento yo miento. Estoy rechazando ese impulso que me había dado Dios para, diciendo la verdad, mostrarme como uno que actúa igual que el Hijo. Para mostrarme como Él. Exactamente como Él, porque sí, esto está clarísimo en el Evangelio de Juan, ¿no? Y a veces hasta se nos va la cabeza que dice, yo hago lo que veo al Padre hacer. Sí. Y todos pensamos que es un principio altísimo, y cuando leemos el Evangelio de Juan, pero no nos damos cuenta que en la antigüedad no había universidades. ¿Qué hacían los hijos? Pues lo que veían hacer al papá. Claro. Si mi papá era carpintero, yo veía que mi papá era carpintero y pum, pum, pum. Jesucristo, cuando dice, yo hago lo que veo hacer al Padre, nos está diciendo un principio natural y normalísimo de filiación. Claro. Lo que hace el Padre lo hago yo. Claro. El Padre les ama, pues yo los amo. El Padre dice la verdad, yo les digo la verdad, y por eso Él es el modelo perfecto de santidad y de hijo, porque todo lo que hace el Padre lo hace Él. Entonces, por lo tanto, cuando nosotros recibimos el don de ser hijos de Dios con la gracia del bautismo, lo que estamos haciendo es que Dios está abriendo nuestra existencia para tener ese poder de inspirarnos, de movernos para actuar como hijos suyos. Cuando yo rechazo, Rafa, lo rechazo a Él. Eso es lo más tremendo del pecado. Entiéndame lo que voy a decir. Ojalá fuera a romper una regla. Ojalá fuera solo eso. Ojalá fuera solo eso. Es muchísimo más. Es decirle a Dios no en su cara. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que desafortunadamente, sí, cuando le voy diciendo que no, y que no, y que no, y que no, habitualmente mi conciencia se entenebrece, se nubla, se oscurece, y mi corazón se endurece. Por eso empiezo a perder esa agudeza espiritual para encontrar que en el fondo es Dios el que me mueve, y empiezo a creer que soy yo. De ahí que tantas personas encuentren tan difícil el camino espiritual. Exactamente. Padre, ¿te parece si hacemos una pausa? Me parece perfecto. Vamos a hacer una pausa, amigos. Estamos hablando hoy del sacramento de la nueva evangelización, el sacramento de la reconciliación, con el Padre Vincent Miró. Vamos y regresamos. Amigos, gracias por continuar con nosotros aquí en Apologética, hoy con el Padre Vincent Miró, misionero siervo de los pobres, hablando sobre el sacramento de la confesión, este sacramento esencial para la nueva evangelización que nos pide el Santo Padre, que nos pide la Iglesia, vamos, que nos pide Jesús todos los días, una nueva evangelización. A ver, Padre. A ver, hijo. Estábamos en el bloque anterior. Sí. Y para entender esto de la confesión de los pecados, el perdón de los pecados, primero tratábamos de entender qué es esto de la santidad. Sí. Y al final concluíamos que el pecado, más que ser el romper una norma, una regla, era negar, rechazar este ser hijo de un padre. Sí. Entonces, casi podríamos decir que difiere tanto el simplemente no cumplir una norma con el no querer una filiación, como difiere el ser esclavo, que tiene una relación con su amo y tiene mandamientos, y el rechazar ser hijo, que no rechaza solamente no cumplir una norma, sino rechaza una relación con su padre. El amor del padre. El amor del padre. Exactamente. De esclavo a amo hay una relación que es totalmente distinta de la que hay entre un hijo y su padre. Que se llama alianza, ¿no? Que se llama alianza. Exactamente. La alianza es la que nos hace hijos. Exactamente. A ver, pues eso está muy bien. Está perfecto. Entonces ya tenemos que la peor tragedia de nuestra vida es el pecado, justamente porque rechaza lo que más nos hace hombres y lo que más nos hace hijos. Hombres y mujeres, ¿no? Obviamente, sí. a eso me refiero. Esa es qué bien lo dijiste. Es la peor tragedia. La peor tragedia. La más grande. Y que nos deja, ¿cómo nos deja? Paralizados. Nos deja paralizados. El pecado nos paraliza, exactamente. Y vamos precisamente a ver un pasaje de la Escritura que nos habla de esta realidad de estar paralizados. Está, para los que siguen en casa las notas, en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 9. Bueno, es un pasaje conocido, pero será léelo, sí, porque será además bueno compartirlo, ¿no? Que sea chocante el último versículo. Muy bien. Entonces, Evangelio de San Mateo, versículo 9, capítulo 9. Dice, subiendo a la barca pasó a la otra orilla y vino a su ciudad. En esto le trajeron a un paralítico postrado en una camilla. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados.
Pero he aquí que algunos escribas dijeron para sí, este está blasfemando. Jesús, conociendo sus pensamientos, dijo, ¿por qué piensan mal en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder de perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó y se fue a su casa. Y al ver esto, la gente temió y glorificó a Dios, que había dado tal poder a los hombres. Wow. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mateo 9, versículos del 1 al 8. Es un pasaje, Rafa, que está puesto ahí para... O sea, que tendríamos que meditar bastante, ¿no? Si me permites, Te permito. Vamos de una vez, ¿no? Sí. A lo esto. Hay que señalar en este pasaje, pues en primer lugar el paralítico, Sí. o sea, que está postrado, que no se puede mover. Que hay personas que lo llevan delante de Jesús. ¿Ese es en este? No. Sí, sí. Sí. Y, De hecho, que dice Jesús al ver la fe de ellos. de ellos, claro, De los son que le otros llevan. que le llevan, ¿no? Y entonces el Señor dice, tus pecados son perdonados. O sea, no sé si se dan cuenta, él está paralítico. Lo que todos esperaríamos es que Jesús le diga justamente lo segundo, levántate, toma tu camilla y anda. Y vete a tu Y casa. vete a tu casa. Estás sano. Exactamente. Sin embargo, el Señor Jesús está apuntando a una realidad que lo tiene paralítico en otro sentido y que de alguna manera tiene esa visibilidad en su condición física, ¿no? Y entonces cuando Él le dice, tus pecados son perdonados, no vemos al paralítico abajo diciéndole a Jesús, yo no vine por eso, hombre, yo lo que quiero es caminar, ¿no? Oye, ¿y las piernas? Te equivocaste, ¿no? Exactamente. Y entonces después vemos muy bonito cómo da todo este giro el Evangelio y se centra en la interioridad, porque ve cómo los fariseos y los demás están pensando mal en su corazón. O sea, nos movemos del mundo exterior al mundo interior. Y Jesús, leyendo sus pensamientos y conociendo la verdadera enfermedad del paralítico, Y de los fariseos. y de los fariseos, les dice, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados son perdonados o toma tu camilla y anda? Ahora, sabemos que el final del Evangelio es que el paralítico se levanta y camina. Ahora, yo siempre pongo este ejemplo, ¿no? Imagínense que yo voy a celebrar un bautizo. Llegamos allí a la iglesia, lo que sea, me traen al niño y yo les digo, bueno, pues vamos a empezar. Bien, pues felicidades, el niño ha sido bautizado, que les vaya muy bien. Entonces dirán, pero padre, ¿y cómo ya? Claro. ¿Y cómo ya? Es que el bautismo es una realidad espiritual. Invisible. Invisible. Nos da la vida eterna, pero pues no, ya pasamos Yo nosotros. pedí a Dios que viniera el Espíritu Exactamente, Santo. y ya ha sobre este niño, descendido y ya. Entonces, bueno, pero ¿en qué momento, no? O sea, ¿qué es lo que quiero decir? Cuando Jesús le dice al paralítico, levántate y anda, ese levantarse y andar se vuelve un testimonio visible para nosotros de lo que aconteció en el corazón del paralítico. ¿Y qué fue lo que pasó? Que se le perdonaron los pecados. Y fue tal la efusión de vida sobrenatural en el alma del paralítico que tuvo consecuencias físicas. Y esto pasa, Rafa, ¿no? A veces. A ver, entonces tú ya estás hablando de una vida sobrenatural. Exacto. Aquí vemos, hay una vida natural y una vida sobrenatural. Estás diciendo que en este caso, este pasaje, la parálisis natural de este hombre apuntaba a una parálisis sobrenatural que tenemos todos en común por el pecado. Por ejemplo, sí. Es perfecto, es coherente lo que dices, ¿no? Y justamente como Jesucristo nos viene a sanar, sobre todo, de esa segunda dimensión, o sea, de esa parálisis que es más bien espiritual y que ha puesto este bloqueo para que llegue a nosotros el amor del Padre que nos hace actuar como hijos, que nos santifica. Que nos hace ser hijos. Exactamente, y que nos santifica. En este caso, entonces, cuando Jesús obra la sanación o la curación física de este hombre, eso es solamente un signo Sí. que apunta a una realidad mayor. Exactamente. Porque vamos a suponer, imagínate que llega el paralítico y le dice a Jesús, bueno, él no el paralítico, estos se lo ponen ahí y él le devuelve la salud física. Bueno, pues Muy bien.
¿Cuánto más va a durar? ¿50 años? Claro. ¿60 años? Sin embargo, dándole la vida la vida eterna, o sea, devolviéndole El perdón de los el pecados. perdón de los pecados y así dándole la vida eterna, le ha multiplicado su vida por 50,000 trillones de años. O sea, lo está haciendo, le está dando la vida de Dios que le va a mantener por los siglos de los siglos. Amén. Le ha dado algo que realmente es invaluable comparado con lo otro. Exactamente. Pero sin embargo, como sucede aquí y como sucedía en este tiempo de Jesús y como sigue sucediendo, muchos de nosotros estamos con la mirada fija en los signos, más que en la realidad a la cual apuntan. Nos dejamos llevar muchas veces más por estos signos extraordinarios que por esta realidad. Claro. Porque esto está apuntando a los sacramentos. Totalmente. Que tienen un signo visible, pero que hay una realidad invisible. Pero muchas veces nosotros no valoramos el perdón de los pecados, el que estamos hablando hoy, no valoramos el bautismo, pero sí valoro cuando alguien obra un prodigio como sanar a un enfermo o algo así. Por ejemplo, sí, exactamente. Es cierto que los sacramentos son portadores de una gracia tan grande de vida eterna que, bueno, yo sé de casos que por una unción de los enfermos, gente que está a punto de morir, se levanta, ¿no? Claro, claro. Pero justamente lo que tú dices es importante. No podemos quedarnos solamente en el signo, sino que el signo es testimonio de una obra mucho más grande. Apunta algo más. Sí, apunta algo más, de algo mucho más grande, y que sobre todo es testimonio de una persona que ha actuado en nuestro interior. Una persona. Una persona que actúa en nuestro interior. Y ese es, pues, bueno, la Iglesia habla de que la Trinidad vive en nosotros, ¿no? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y cada uno con su rasgo personal nos va santificando. Bueno, pero seguimos, porque ahí dice algo impresionante el último versículo. Es que esto está impresionante, dice: al ver esto, la gente temió y glorificó a Dios, que había dado tal poder a los hombres. En plural, además. Ahora, exacto, dice, aquí el que obró este milagro fue Jesús, en singular. Y aquí dice, la gente temió y glorificó, porque Dios había dado tal poder a los hombres, y en plural. Sí. Este plural... ¿Este plural? ¿Este qué hace? Está apuntando a algo más. Sí, porque significa también que el poder que tenía Jesús para perdonar los pecados, justamente porque Jesucristo, con su muerte, o sea, nos iba a salvar con su muerte y resurrección, al resucitar, pues iba a dar poder a los hombres, para que se multiplicara este perdón de los pecados. Y hay quien dice que aquí San Mateo, al escribir su evangelio, está apuntando ya a esa realidad posterior. Como tú mismo me le dijiste, es una prefiguración, prefiguración del sacramento de la reconciliación. Ahora, pero aquí hay algo más que tú me comentabas hace unas horas cuando repasábamos el texto, que a mí realmente me hizo que la cabeza me explotara en 10,000 direcciones. Dice, glorificaron a Dios que había dado tal poder a los hombres. Poder está en castellano. Sí. Pero, ¿cuál es la palabra griega? Exousia. 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 ¿Qué significa? Sí, exactamente. ¿Qué significa? Exousia significa desde, o sea, bueno, se traduce por poder porque efectivamente es un poder, pero es un poder que viene, exousia es ex desde, usía significa el ser. O sea, lo que hacía Jesús, lo hacía por lo que era. Es decir, Él, al ser el Hijo del Padre, por eso actúa como hijo y por eso nos devuelve el ser hijos. Usía también es, además de ser, es como sustancia. Sustancia. Naturaleza. Sí, naturaleza. O sea, Él, ¿por qué puede perdonar los pecados y por qué puede devolvernos a nosotros la condición de hijos? Porque Él es hijo. Él es. Y actúa como el Hijo. Y propio del Hijo es darnos a nosotros la vida que Él tiene como Hijo. Ahora, si esto nos está apuntando a algo mayor, significa que Dios dio este exousia, dio este poder. Pero que este poder que habla de la sustancia de Dios, de su naturaleza, ¿se lo dio a los hombres? Sí, exactamente. También lo tenemos en otro lugar, ¿no? En el Evangelio de Mateo, en el último capítulo. A ver, es que en Mateo 28, 18. Exactamente. Ahí dice, me ha sido dado todo el poder. Exactamente, me ha sido dado todo poder, y dice lo mismo, me ha sido dado toda exousian, ¿no? En el cielo y en la tierra. O sea, ese poder que tiene el Hijo del Hombre en la tierra para restablecer, para redimir al hombre y para restablecer en él la vida sobrenatural, la vida eterna, ese mismo poder Él lo da a los hombres.
Él lo da a los hombres. Y hay pasajes aquí en San Mateo, en el mismo Evangelio, que nos van a hablar de este Dios que en un acto de locura divina a los hombres les otorga poder inaudito. Por ejemplo, en el capítulo 16, Exacto. este pasaje con San Pedro, en Mateo 16, a partir del versículo 18, encontramos a Jesucristo, que es Dios, que no se nos olvide, diciéndole a San Pedro: yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Exacto. Y lo que ates en la tierra... No, a ver, perdón, me equivoco, es que perdí la vista, dice. Y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Exactamente. O sea, es fantástico, porque si nosotros unimos las dos cosas, vemos al Hijo de Dios, a Jesús, que tiene poder, el Hijo del Hombre, como él mismo se denomina, ¿no? Que tiene poder para perdonar los pecados. Y luego más adelante, da ese poder en las llaves, o sea, el pasar las llaves es dar autoridad sobre la casa, ¿no? Claro. Es dar, pues, la capacidad de quitar, por decirlo así, todo lo que le impediría a un hijo entrar a la casa del Padre, por ponerlo así. Se lo da el mismo Jesús a Pedro, utilizando, es cierto, una fórmula distinta. Todo lo que ates... Un hebraísmo. Exactamente. Es un hebraísmo. Sí. Todo lo que ates quedará atado y todo lo que desates quedará desatado. O sea, y ahí hay que entenderlo. Yo lo entendí al revés al principio, ¿no? Pero ¿qué es? Nosotros cuando cometemos alguna acción y sobre todo mala, quedamos atados. Atados. Esa obra da testimonio en contra de nosotros. No nos la podemos despegar. Y justamente Jesús le da a Pedro esa capacidad de que desate o ate. Es decir, que te ponga, o sea, que te diga, estás mal, y te deje atado a tu obra, como pues estos son todas las decisiones disciplinares de la iglesia, ¿no? Ahora, este mismo pasaje, bueno, no es mismo, pero en Mateo capítulo 18 vamos a encontrar algo similar. Lo que hemos visto es Jesús diciéndole a San Pedro: sí, te doy las llaves, y lo que aquí ates, atado en el cielo, lo que aquí desates, desatado en el cielo. En el capítulo 18 vamos a encontrar a Jesús hablándole ahora a los apóstoles, claro, ya en conjunto, sí, y diciéndoles algo muy similar. Yo les aseguro, esto es Mateo 18:18. Todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. ¿Qué diferencia hay entre estas palabras de Jesús a los apóstoles y lo que habíamos visto un par de capítulos antes a Pedro? Mira, es muy importante lo que dice Rafa, porque algunos han tomado este pasaje de pretexto como para decir que cualquiera puede, pues por decirlo así, desatar tus pecados, ¿no? Y yo podría, sin ser sacerdote, pues desatar, y con que nos confesemos así, platicando tú y yo, y nos contemos nuestras penas, quedamos totalmente desatados de los pecados, ¿no? La diferencia está en que Jesús a Pedro, además de darle la capacidad de atar y desatar, le da las llaves. Que aquí no aparece. Que ahí no aparece a los discípulos, ¿no? Entonces, nos permite pensar, y además en la lógica de la palabra de Dios, que al que le da la capacidad de abrir y cerrar ese atar y desatar también de los discípulos, es Pedro. O sea, no hay que pensar solamente, es un ejemplo que creo que nos puede servir, como una llave que abre una puerta. Sí. Vamos a pensar en una llave de agua. A ver. O sea que yo, cuando abro, cae el agua, cuando cierra, no cae el agua. Justamente ese es el poder que tiene el Papa y que tiene la Iglesia, de abrir la llave de la gracia o de cerrar la llave de la gracia. Y tú sabrás, y los que no lo saben, pues también ahora se los cuento, que nosotros sacerdotes, para poder administrar el sacramento de la confesión, necesitamos la licencia del obispo. Esto es muy importante. Es importantísimo. O sea, yo sacerdote, yo Padre Vincent, con la ordenación sacerdotal, tengo la capacidad, obviamente, para perdonar los pecados, pero el obispo tiene que abrir para mí la llave de la gracia. O sea, si yo no soy sacerdote, no puede abrir la llave de la gracia. En primer lugar, si no En primer lugar. Pero aún ya siendo también puede, ya siendo ¿no? sacerdote, por supuesto. A nosotros, bueno, lo normal es que el obispo, o ya sea el grupo de formadores, antes de la ordenación sacerdotal o después, te hacen un examen. Y también a veces hasta se simulan casos de confesión. Llega una persona y te dice esto. ¿Tú qué le dirías? Para ti, ¿qué es lo que está pasando? Y pues prueban tus conocimientos de moral y también de tu postura ante la doctrina de la Iglesia. Y conforme a eso te dan la licencia. En algunos países y en algunas diócesis incluso se dan por un año. Para que justamente al año tengas que volver, te dan un curso de formación permanente y después te liberan otra vez la licencia, ¿no? Pero es importantísimo, la Iglesia tiene que abrir y cerrar para mí la llave de la gracia. Por eso, si yo hago una tontería
y el obispo me dice, tú no puedes confesar, por más que yo diga, bueno, pero el obispo está exagerando, entonces yo, pues de todos modos, hombre, aquí esta mujer que tiene la culpa, o este hombre que tiene la culpa de mi pecado, entonces yo de todos modos los voy a confesar. No, porque la confesión es inválida. O sea, no se lleva a cabo el perdón de los pecados cuando yo no tengo la licencia del obispo. Está íntimamente ligado, Con la llave. indisolublemente ligado a la potestad del obispo y de alguna forma ligado al obispo de Roma. Exactamente. O sea, él es el que nos abre o cierra la llave de la gracia para el perdón. Padre, ya que estamos en pasajes bíblicos, antes de pasar a una pregunta que yo te quiero hacer, ¿cómo hacer una buena confesión? Ajá. Hay un pasaje más que quiero comentar muy brevemente, que tú lo comentes. Es el que aparece en el Evangelio de San Juan, Ok. en el capítulo 20, a partir del versículo 21. Sí. Lo leo. Léelo, por favor, claro. Dice, Jesús les dijo otra vez, la paz con ustedes. Como el Padre me envió, también yo los envío. Dicho esto, sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengan les quedan retenidos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Rafa, hay muchos padres de la iglesia y muchos autores contemporáneos también han visto el fundamento de la confesión, es decir, de que tú tengas que decir los pecados. O sea, fijémonos en lo que dice Jesús. Les da a los apóstoles, o sea, sopla sobre ellos el Espíritu Santo, el Espíritu de vida, Sí. el Espíritu creador, o sea, que crea en nosotros la vida divina, por decirlo así, y que también nos restablece en la vida divina. Déjame solo ¿Sí? apuntar algo. El único otro pasaje de toda la Escritura donde Dios sopla sobre los hombres es en el Génesis, capítulo 2, donde Dios está formando a Adán. Adán, Y le exactamente. sopla y producto de este aliento divino, el hombre se convierte en un ser viviente. dice. Viviente, y justamente ahí está. Es un ser natural, por decirlo así. Cuando Dios le da el hálito de vida, el ruaj, como dice el hebreo, entonces él recibe la vida de Dios, la Sí. vida de Dios. Y por eso, ahora que sopla a los discípulos, les está dando esta exousia, esta potestad desde lo que son, o sea, sacerdotes, obispos, de que ellos perdonen o retengan. Ahora, Rafa, A ver. ¿cómo va a saber el apóstol qué es lo que tiene que perdonar y qué es lo que tiene que retener? Porque aquí habla claramente, Claro. perdonar y retener. Si yo no le confieso los pecados. ¿Cómo sabe el médico lo que yo tengo si no se lo digo? Entonces yo no puedo decir al apóstol, bueno, pues no, eso de la confesión no es bíblico. ¿Cómo no es bíblico? Y entonces, ¿cómo va a saber el apóstol lo que tiene que perdonar y lo que tiene que retener si no se lo digo yo? No es adivino, porque justamente vamos a ver cómo es parte integrante, parte integral, ¿no? Integral, No más sí. que integrante, integral, esencial del sacramento de la confesión, que yo los diga, que yo confiese, justamente porque, pues porque el Señor dio el Espíritu para perdonar y retener. Y muchas veces, y se ha dado mucho en la historia de la Iglesia, a veces tenemos que retener los pecados, a veces los tenemos que dejar atados a las personas buscando su conversión. Porque ustedes saben que hay tantas situaciones en las cuales la Iglesia nos habla de que una persona no puede comulgar. Por ejemplo, vivir sin estar casados por la Iglesia. Yo ahí dejo atado, yo no puedo desatar, tengo que dejar atado. Pero no dejo atado por maldad, no dejo atado porque Dios sea un Dios castigador, no dejo atado porque yo vivo en la mentalidad de la Edad Media, dejo atado por fidelidad a Jesucristo y porque de esa manera el Señor mueve a las personas justamente a lo más importante de la confesión, que es el arrepentimiento. A ver, ya que estás hablando de lo más importante de la confesión, muchísimas preguntas están llegando en el correo electrónico, en el Facebook. ¿Paras de ver los números? Sí, pero muchísimo. Pero dicen, por ejemplo, a ver, yo la verdad nunca he sabido cómo hacer una buena confesión. Ok. ¿Hay pasos, hay elementos? Sí. ¿Cuáles serían los básicos de la buena confesión? Pues mira, lo primero, Rafa, y como lo pone el Catecismo de la Iglesia Católica que tienes ahí en tus manos, Aquí está, sí. habla de la contrición, si La no me equivoco. contrición, los actos del penitente, dice. Exactamente. Párrafo 1450. Para ahora que estamos en el año de la fe, sería bueno que retomáramos el catecismo. catecismo. Pero soy consciente, y además que así lo dice el Papa Juan Pablo II en la introducción, de que es un catecismo que pues, es muy denso, está la doctrina de la Iglesia y del magisterio, y de la bíblica y de los padres, y que tiene que ser, pues algunas veces, no diríamos traducida, sino llevada a las situaciones concretas, ¿no? Entonces, por eso a veces es difícil la lectura. Sin embargo, ¿qué es la contrición? La contrición es
ese dolor por haber ofendido a Dios, por haberlo rechazado y justamente movido por el amor. O sea, yo he ofendido a alguien a quien amo, justamente porque he rechazado ese amor que Él me estaba dando para que yo me moviera en el bien, para que yo actuara imitando a su Hijo Jesucristo. Ahora, cuando yo siento este dolor espiritual que se llama contrición, pues lo siento solamente cuando me doy cuenta de lo que he hecho. Entonces, la mejor manera de empezar una confesión es prepararla. Prepararlo, o sea, no llegar al confesionario así diciendo, bueno, a ver, ¿de qué me voy a confesar? Voy a ver, rápido una memoria. Ah, ya está, pues de lo que hice ayer. Porque normalmente nos falla la memoria. Y el examen de conciencia no es nada más un repaso de memoria. Ahorita yo creo que les voy a dar una técnica que no es mía, sino del Beato Juan Pablo II, para confesarnos bien. Entonces, mira, creo, Rafa, que si nosotros hemos hecho este rapidísimo recorrido bíblico, era para dejar a nuestros televidentes clarísimo que la confesión no se la inventó la Iglesia. Claro. No es algo de que pues, yo me quiero meter en las conciencias de las personas, que además es delicadísimo. Te puedo decir que yo hasta la fecha tiemblo al meterme al confesionario porque la manera en cómo las personas abren la conciencia y además lo más genial es que no me la abren a mí. Están conscientes de que yo soy un medio para llegar a Jesucristo. Soy signo de ese Dios que les ama y que necesita, mira lo que estoy diciendo, que abran su conciencia. Entonces yo no tengo ni por qué violentarla y tratarla con un respeto sagrado incluso, ¿no? Entonces, no me lo inventé yo, se lo inventó Jesucristo. Ese poder permanece en la Iglesia, en virtud de las llaves y en virtud del Espíritu que se nos da a los que somos ordenados sacerdotes, obispos obviamente, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cómo hacer una buena confesión? Porque si el Señor la instituye como un sacramento de curación, es justamente porque de alguna manera preveía que nosotros íbamos a caer en este rechazo de Dios, sí, aún siendo una tragedia, ¿no? Ahora, si yo entiendo el pecado más que faltar una regla, como ese rechazo de Dios y ese alto en mi vida de santidad, pues entonces es obvio que voy a buscar el sacramento de la confesión, porque ese obstáculo que yo puse, mira qué paradójico, yo lo pongo, pero yo no lo puedo quitar. El único que lo puede quitar es Jesús, a través de la confesión. Padre, para regresar ya de lleno a que nos expliques cómo hacer un buen examen de conciencia, ¿sí?, cómo hacer una buena confesión, vamos a hacer un corte. Adelante. Vamos a hacer un corte, amigos. Yo les invito a que se queden con nosotros. Estamos hablando de este sacramento apasionante, este encuentro con Cristo en el sacramento de la reconciliación con el Padre Vincent Miró. Así que, por favor, quédense allí donde están. Regresamos muy pronto. Amigos, estamos de regreso hablando del sacramento de la nueva evangelización, el sacramento de la reconciliación. Padre, antes de ir a las preguntas, alguien va a decir, ¿y por qué dicen que es el sacramento de la nueva evangelización? Exacto. Porque yo sé que si no lo vemos ahora no nos va a dar tiempo. No nos va a dar tiempo. ¿Por qué decimos que es el sacramento de la nueva evangelización? Bueno, en primer lugar lo hemos visto que no es una cuestión nuestra, sino que ya el Papa en este último sínodo de la nueva evangelización pues dio una pincelada, pero fue sobre todo el cardenal Timothy Dolan. Timothy Dolan. El cardenal de Nueva York, el que tuvo una ponencia fantástica delante de los obispos, y a lo mejor la quieres leer, porque bueno, así es más... Voy a leer algunas partes, ¿no? Va a quedar mejor. Es larga. El cardenal Dolan de Estados Unidos dice, la primera palabra de Jesús en el Evangelio fue ven. La última palabra de Jesús fue vayan. Id, vayan. Y él está citando aquí al arzobispo Fulton Sheen, también norteamericano. Dice, la nueva evangelización nos recuerda que los verdaderos agentes de la evangelización deben ser evangelizados primero. Claro. Dice, por eso yo creo que el primer sacramento de la nueva evangelización es el sacramento de la penitencia. ¿Por qué? Dice, los sacramentos de reconciliación evangelizan a los evangelizadores, pues sacramentalmente nos acercan a Jesús, quien nos llama a una conversión del corazón y nos inspira a responder a su invitación de arrepentimiento. Creo que aquí está la esencia de esto, ¿no? La llamada a la conversión, el acercamiento con Jesús, responder a la invitación al arrepentimiento. Sí. Es el primer paso. Para evangelizar, primero hay que estar evangelizado. Y el evangelio, aceptar este buen anuncio, este buen mensaje que te transforma la vida, empieza con el arrepentimiento. Claro, y además ese arrepentimiento se vuelve eficaz, por decirlo así, o es eficaz solamente
pues con la ayuda del sacramento de la penitencia, ¿no? O sea, la conversión, nosotros podemos tener todas las buenas intenciones de convertirnos, pero si estamos viviendo en pecado, tenemos, como estábamos diciendo antes del corte, ese obstáculo que nos impide llevar a cabo lo que Dios nos está pidiendo. Y entonces esa conversión se va a llevar a cabo de manera eficaz y sacramental, o sea, va a acontecer de verdad cuando pues accedamos al sacramento de la reconciliación. Entonces, por eso es el de la nueva evangelización, porque los que evangelizamos tenemos que haber pasado por una conversión eficaz y real, que se lleva a cabo solamente en el sacramento de la confesión. O sea, si nosotros nos ponemos a pensar cada cuando nos confesamos, nos damos cuenta que mientras más, con mayor frecuencia nos confesemos, en primer lugar nuestra conciencia se vuelve más delicada y empezamos a encontrar, vamos a ver, no estoy diciendo escrupulosa, como dicen, es que ya ves pecado en todo, no, delicada. Yo ya no mido las cosas en los mandamientos, hasta dónde puedo llegar, sino sobre todo porque Dios me pedía algo que no hice. Y yo quiero que ese obstáculo que yo puse no vuelva a estar en mi corazón para que pueda ahora sí responder a la llamada de Dios, y a eso le llamamos conversión. Para hacer una buena confesión, Rafa, antes de que nos vayamos, ¿no? Sí, porque se nos va y esto empezamos rapidísimo para alcanzar a responder algunas preguntas. Sí, mira, una vez me hicieron la pregunta, contesté esto y me dijeron, padre, yo pensé que me iba a recomendar un libro o lo que sea. Juan Pablo II decía, en Reconciliatio et Penitentia, una exhortación apostólica, uno tiene que ponerse delante del crucifijo. Y póngase delante del crucifijo con papel y pluma. Uno se pone delante del crucifijo, hace la señal de la cruz, empieza, yo confieso ante Dios Todopoderoso, puede hacer un acto de contrición y después decir, Señor Jesús, muéstrame a mí en qué te he ofendido. Y entonces la confesión no se vuelve un ejercicio de memoria, sino entro en esa relación de hijo, ¿no?, con el Padre. Bueno, en este caso no es Jesús el Padre, pero sí me veo al espejo de Jesús y Él me muestra en qué he ofendido a Dios y empiecen a escribir, porque van a salir muchas cosas. Y después cuando uno va al confesionario... Esta es parte del examen de conciencia. Es parte del examen de conciencia. Obviamente cuando no te viene nada a la memoria, pues para eso te sirven los mandamientos, para al menos irte a los mínimos, a lo que no has podido cumplir, ¿no? Pero después hay una cantidad impresionante. ¿Cuántas veces Dios no te pide algo y no lo haces? Ahora dicen, no es pecado mortal, no es necesario confesarlo. Sí es necesario. ¿Por qué? Porque estoy poniendo un obstáculo a la gracia. Pero entonces, a ver, avancemos. Examen de conciencia. Examen de conciencia. Y eso me tiene que llevar al arrepentimiento. Exactamente, a que me duela lo que he hecho. Que no es un sentimiento. No es movido por el amor y tiene que ser me duele lo que he hecho. Estoy convencido que estuvo mal. Sí. Me duele por haber ofendido a Dios, que es tan bueno. Y va implícito el propósito de enmienda. Pero no implica tener un nudo en el estómago. Ni tampoco llorar. Y entonces, si Dios te lo da, bendito sea Dios. El examen de conciencia me lleva al arrepentimiento. Sí. ¿Eso me debe llevar al propósito de enmienda? ¿Eso qué es? Eso es, pues, hacer un firme compromiso y rechazo voluntario de cualquier pecado que acabo de confesar. O decir, voy a mejorar. Exactamente. Voy a cambiar. Sí, ya no lo vuelvo a hacer. No lo voy a cambiar. Al menos firme en la voluntad. Después por debilidad uno puede caer, pero al menos en tu voluntad que esté... Y ya que tengo esos tres, el examen de conciencia que me lleva al arrepentimiento, que tengo este propósito de cambiar, viene ahora sí como tal el confesar los pecados. Sí. Y mira, Rafa, aquí es importante, qué bueno que lo sacaste, ¿no? Confesar los pecados, mira, todos recomiendan que empieces siempre por los que más trabajo te cuesta confesar. Por los más gordos. Por los más gordos, como se dice, ¿no? O por los que más vergüenza te da. ¿Ok? Y que sea una confesión lo más escueta posible. O sea, yo no tengo que, si yo he mentido, por ejemplo, yo digo, Padre, he dicho mentiras. Y es una mentira que ha perjudicado a muchas personas. ¿Por qué tengo que decir esto? Porque ya cambia si es una mentira grave o es una mentira venial. Entonces yo siempre tengo que especificar cuando la cosa es grave, si especifico por qué se hizo grave, ¿no? Pero no hace falta, por ejemplo, pues que yo diga, Padre, ¿qué cree el otro día? Iba yo saliendo de mi casa y entonces mi papá me preguntó que no sé qué, pero pues como tenemos una relación un poco atormentada, o sea, te das cuenta, viene toda una situación y al final, ¿el problema cuál es? Que muchas veces toda esa historia con la que envolvemos nuestros pecados nos sirve de justificación y nos quita un poco de arrepentimiento. O
O sea, ya empiezo yo a justificarme de mi pecado y a decir, la próxima vez lo voy a hacer igual. ¿Por qué? Porque, y si todavía nosotros sacerdotes, en este sentido, empezamos pues por un poquito de que no se vayan a alejar del sacramento de la confesión, a decir, bueno, no pasa nada, que mira, que la próxima es una mentira venial, no le haces daño a nadie, es una mentira piadosa, que no sé qué, pues esto no es un pecado grave, así que no te preocupes. No es eso, ¿no?, lo que tenemos que hacer con los fieles, sino que ellos lleguen y con toda sinceridad y de manera breve, Padre, he mentido, Padre, le he faltado el respeto a tal, Padre, he hecho esto, Padre, he hecho el otro, ¿no? Y sobre todo, que seamos muy claros en todo lo que es nuestra relación con Dios, nuestra relación con la castidad, ya sea matrimonial, ya sea de soltero, y bueno, pues obviamente los de la vida religiosa, en nuestro celibato, lo que sea, desde todo, ¿no? Desde imágenes, pensamientos, lo que sea es importantísimo, porque si no se confiesan, pecado que no se confiesa y que se omite voluntariamente, no queda perdonado. Padre, nos quedan muy pocos minutos, como 3. ¡Ay, Dios mío! Pero yo tengo que hacer algunas preguntas. Adelante. Respuesta de 5 segundos. Perfecto. Alguna ocasión un padre me fui a confesar y me dijo que lo que confesaba no era pecado. Otro sacerdote me dijo que sí era pecado. ¿A quién le hago caso? Pues mira, Rafa, desafortunadamente los padres a veces estamos medio, como dicen en Perú, volados. 5 segundos. Entonces necesitamos ir siempre al magisterio de la iglesia. Muy bien. Siempre guiarnos por el magisterio de la iglesia y ahí vamos a encontrar la respuesta, ¿no? Cuando un padre te diga esto está bien o esto está mal, pues yo creo que no es una falta de respeto que le digas, padre, ¿y dónde puedo encontrar? En caso de duda, ¿no? ¿En dónde puedo encontrar esto? Porque ya me han dicho varias cosas. ¿Qué dice el magisterio? Bueno, 5 segundos. ¿Se deben confesar solo los pecados mortales o también los veniales? La iglesia obliga a que confesemos los mortales, pero confesar los veniales siempre nos ayuda para progresar en la vida espiritual y sobre todo para quitar estos obstáculos como de los que estamos hablando, ¿no? Nos impide crecer el tener pecados en nuestra alma. A veces por cuestión de nervios, cuando me estoy confesando, olvido mencionar algún pecado. No voluntariamente, se me olvida. Y me salgo y ya que me dieron la absolución lo recuerdo después ya que me fui. ¿Qué pasa con ese pecado? Pues mira, el pecado ha sido perdonado porque no ha sido una omisión voluntaria. Pero sí sería muy conveniente que en la próxima confesión lo dijeras justamente para tener un consejo espiritual y cómo no volver a caer en ese pecado. ¿Es obligatorio cumplir con la penitencia que me deja el sacerdote? Sí, porque forma parte de los actos del penitente. La penitencia sirve para que tú rehabilites tu alma y le des y adquiero otra vez la capacidad de ver a Dios. Cuando me rompo un brazo, me lo rompo, me ponen el yeso, tengo que hacer rehabilitación, si no queda inservible. El alma es igual, nos confesamos, queda otra vez restablecida, pero necesita rehabilitación para volver al bien de la gracia. Yo tengo una pregunta personal. Adelante. Cada sacramento tiene materia, fórmula e intención. Sí. Todos. ¿Cuál es la materia del sacramento de la reconciliación? El arrepentimiento. El arrepentimiento es esa actitud espiritual que es gracia de Dios, el sentir dolor y arrepentirse de los propios pecados, junto con la confesión, ¿no? No son los pecados no pueden ser materia del sacramento porque no son buenos, ¿no? Y normalmente no es materia, pero el arrepentimiento. La fórmula, ¿cuál es la fórmula? O la forma sacramental es la absolución del sacerdote con la fórmula establecida por la iglesia, ¿no? Que hay una introducción que esa pues hasta se puede omitir, pero con que diga, yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la fórmula sacramental. ¿Y la intención? La intención sobre todo está, bueno, del penitente es la intención de reconciliarse con Dios, con la iglesia también, y de pues... mejora, cambiar. Esta enmienda, ¿no? Y del ministro hacer lo que hace la iglesia y pues que tenga esta intención de reconciliar al penitente con Dios y con la iglesia. A ver, aquí otra pregunta. ¡Qué bombardeo! Dice, ¿cómo saben los sacerdotes qué penitencia corresponde a cada pecado? Normalmente uno tiene que, pues es más bien sentido común. Desafortunadamente, Rafa, eso no nos lo enseñan en el seminario. ¿Cómo? Pero sí, en serio. Pero a mí, yo me acuerdo, hice un curso en la Penitenciaría Apostólica en Roma sobre el foro interno y ahí nos recomendaban mucho a los sacerdotes que tomáramos los actos que están en el Enquiridium, o sea, en el elenco de las indulgencias. Hay ciertos salmos, hay ciertas oraciones y obras de misericordia que tienen indulgencia plenaria y que son las más adecuadas para la penitencia. Yo, como sé, pues normalmente algo que le ayude a mejorar en el pecado que ha cometido, ¿no? Por eso es importante la confesión. ¿Es válido confesarse de pie o solo de rodillas? Te puedes confesar como sea, no es un problema. De pie, de rodillas, caminando, pero a lo mejor es de rodillas para expresar ese arrepentimiento también de manera física, ¿no? ¿Es válida la confesión si el sacerdote no tiene la estola?
puesta? No hay ningún problema, aunque porque el estol es solamente un signo, no le quita la capacidad sacerdotal, pero lo mejor es que la tengamos puesta. ¿Cada cuánto me debo confesar? Los santos siempre recomiendan al menos cada 15 días o al menos una vez al mes. Wow. Bueno. A ver, vamos a ver. Sí. Aquí hay otra. ¿Cada cuánto me tengo que confesar? Ah, no, perdón. Ya lo dije. No, sí. dice aquí, ¿es válido confesarse por internet? No, desafortunadamente no se puede confesar por internet. Ni por teléfono. Ni por teléfono. Tiene que ser personal, justamente por ese contacto personal con Cristo. ¿Sabes? El Papa Juan Pablo II tiene una cita, Redemptor Hominis, la primera encíclica que escribió, en el número 20, dice que Jesucristo, fíjense bien, Jesucristo tiene derecho a un encuentro personal con el cristiano. Y ese encuentro personal se lleva a cabo en el sacramento de la confesión. Y por más que queramos, pero ni internet ni el teléfono, todavía suplen, por más que tengamos pantallas y todo, suplen ese encuentro personal. ¿Es válido confesar otra vez el pecado que ya confesé si no me siento perdonado todavía? Vamos a ver, si no te sientes perdonado, mejor hay que cambiar la perspectiva. Los pecados que yo puedo confesar varias veces son aquellos en los cuales he crecido en arrepentimiento. O sea, no hay que confesarse de un pecado que ya ha sido perdonado porque pues, sería poner en duda el sacramento de la penitencia y entonces sí estamos mal. Pero hay veces que el Señor te recuerda ciertos pecados que te hacen crecer en arrepentimiento y sanan tu alma. Y siempre es bueno que se confiesen. ¿Qué tan específico tengo que ser al confesar pecados sexuales? Pues mira, no hay que ser muy específicos justamente para evitar el morbo, pero siempre hay que decir las cosas con toda claridad, ¿no? O sea, por ejemplo, pues actos de impureza, si fue solo con otra persona, si fue con una persona del mismo sexo, de otro sexo. También los pensamientos impuros tienen que ser pues un poquito más específicos, ¿no? Porque pues si envuelve personas sagradas como un sacerdote, una religiosa, o sea, si he pensado mal de ellos, ¿no? Si he tenido algún pensamiento al respecto. También pues si he sido así una persona casada o soltera, siempre tienen una especie de gravedad que el sacerdote necesita saber para poner un remedio, no es por morbosidad. Entonces no hay que pecar de no decir las cosas por vergüenza, pero tampoco hay que ser tan explícitos que ya se suscite una situación un poco morbosa, ¿no? ¿Es pecado utilizar anticonceptivos para no querer tener más hijos? Sí, y lo dice, aquí un padre dice que sí, un padre dice que no, pues yo me remito al magisterio de la Iglesia. Humane Vitae. Papa Pablo VI, Humane Vitae, número 14, dice que los anticonceptivos dentro del matrimonio no supone fuera del matrimonio, o sea, en relaciones extramatrimoniales, porque eso ni se plantea. Eso ya es pecado de entrada. Sí, ya de entrada. Entonces, en el matrimonio es pecado, dice el Papa, que son intrínsecamente malos. O sea, por más que se utilicen con buena intención, nunca van a cooperar para la santidad y el bien de los esposos, porque rompe el sentido unitivo y procreativo de la unión matrimonial. Entonces esta no es mi opinión de Padre Vincent, no es del padre que te pueda confesar, es del magisterio de la Iglesia. ¿Se puede perdonar eso en la confesión? Por supuesto. ¿Qué tiene que ser una pareja que nos está viendo, que hoy lo escuchó por primera vez? ¿Qué tiene que hacer? ¿Dejarlos de utilizar y confesarse? Exactamente. ¿Y ya o sea, con eso? Ir, botar, tirar a la basura todo, confesarse, hacer un propósito de enmienda y también empezar ellos mismos a vivir su intimidad sexual de una manera distinta, ¿no? Sobre todo abierta a la vida, porque como dice la Iglesia en el Concilio Vaticano II, los hijos son los que más contribuyen a la perfección de los esposos, a la santidad de los esposos. Rapidísimo, ¿puede confesar un sacerdote fuera de su diócesis? Sí, si tiene el permiso de su obispo en su diócesis. ¿Se confiesan los sacerdotes? Sí, yo me confieso cada 15 días. ¿Se confiesa el Papa? Por supuesto, tiene su confesor, acaba de morir, de hecho, el confesor del Papa. ¿Y que ya no va a tener confesor? Sí, escogió otro sacerdote sabio y bueno para confesarle, ¿no? ¿Se puede confesar un no católico? No, porque necesita bueno, si tiene el bautizo católico, sí, si no, no. Yo te puedo contar que una vez llegó una persona que me dijo, padre, yo no soy católica, pero necesito confesarme. Bonito, precioso, ¿no? Porque expresó que como hay esa necesidad de decir los pecados para que Dios los perdone y tener esa seguridad que Dios nos perdona. Esto es importantísimo. Siempre el católico, escuchen bien, siempre nos confesamos delante de Dios. El sacerdote lo que hace es que nos trae de manera eficaz y física para que conste lo que ha acontecido de manera espiritual y sepamos que el perdón de Dios ha acontecido en nuestra alma y no nos vayamos con la duda, ¿me ha perdonado? ¿No me ha perdonado? Sí te ha perdonado Dios cuando has tenido la absolución de un sacerdote válidamente ordenado en la Iglesia Católica
y con licencias. No es una idea mía. O sea, el que no tenga licencia no hace ilícito el sacramento, lo hace inválido. Está en el Código de Derecho Canónico, lo pueden buscar en los cánones. Dice, es inválida la confesión de un sacerdote sin licencia del obispo o del ordinario. Padre, quisiéramos tener muchísimo tiempo más. ¡Qué horror! Este ha sido un bombardeo, pero se nos acabó bueno. el tiempo. Te pedimos que por favor nos des tu bendición para despedir el programa. Perfecto, pues, amén. Pues que el Señor les conceda que no es una confesión, pero que estos obstáculos que hayamos podido tener en el corazón, lo más pronto los sometamos a la confesión y ahora pues pidamos al Señor que les bendiga, que les guarde, que les dé el arrepentimiento necesario para ir a confesarse y que vean cómo este augusto sacramento es para nuestro encuentro personal con Jesucristo y para nuestra santidad. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. Padre, te agradezco muchísimo. Igualmente. Me comprometo y comprometo a todo el auditorio a rezar por ti. Tú tenos, por favor, en cada Eucaristía que celebres. Por supuesto que lo haré. Amigos, nos tenemos que ir. Les agradezco muchísimo el favor de su atención. Que Dios les bendiga, que María Santísima les acompañe, que el Espíritu Santo les mueva, nos mueva al arrepentimiento y acercarnos a este sacramento augusto de la misericordia de Jesucristo. Soy Rafa Piña Valdés y a nombre de todo el equipo de María Visión que hace posible este espacio, muchas gracias. Most glorious Lord, you sent your Son.